¿Entras o te quedas? ¿Entras o te quedas? O you enter o you stay out. O usted entra o usted se queda fuera. Ese es el tema del que le voy a ministrar en esta mañana. ¿Entras o te quedas? Muchas bendiciones hemos perdido, no porque nos ha faltado un Dios, sino porque no hemos entendido el tiempo de Dios. El diablo tiene poder, pero lo tiene limitado. El diablo tiene autoridad, pero la tiene limitada. Dios tiene poder y lo tiene todo. Dios tiene autoridad y la tiene toda. Lo único que a Dios le falta es una iglesia apasionada, una iglesia entregada, una iglesia entendida, que sepa leer los tiempos. Cuando va a llover, las hormigas comienzan a buscar un lugar más alto. Cuando viene el invierno, las aves emigran para Centroamérica. Cuando se acaba el invierno, las aves regresan hacia el norte, buscando un clima más agradable. Saben leer los tiempos. Aún las aves saben leer los tiempos. Aún los insectos saben leer los tiempos y se preparan para ellos. Nosotros sabemos leer muchas cosas y ahora tenemos inteligencia artificial que nos ayuda a conocer lo que no conocemos de una manera fácil, accesible, rápida y precisa. Pero el hombre no ha podido crear una brújula que nos dirija, que nos oriente en decisiones esenciales. Dios nos dio su espíritu, nos dio su Espíritu Santo y dijo: Él os guiará hacia toda verdad. Y si hoy el mundo está perdido es porque no sabe leer o escuchar la voz del Espíritu Santo. Las iglesias se reúnen todos los domingos en el mundo entero, unos para escuchar historias, otros para escuchar testimonios, otros para cantar, otros para entretenerse. Pero el Espíritu de Dios recorre la tierra entera, no buscando todas las iglesias que se reúnen. El Espíritu de Dios recorre toda la tierra buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios se agrada con todas las iglesias que se reúnen para cantarle y adorarle. Pero el Espíritu de Dios es selectivo. Vengo a decirte algo que no todos los días se dice. Dios se agrada con todas las iglesias que se reúnen en el mundo entero para alabar su nombre. Pero el Espíritu de Dios es selectivo. Él no se impresiona con el que se reúne. Él lee los corazones. Él estudia la mente. Él estudia la intención de cada uno. Y lee nuestras obras. Y lee nuestros pensamientos. Porque el Espíritu de Dios escudriña aún lo profundo de Dios. Estás desnudo delante del Espíritu Santo.
estás desnuda delante del Espíritu Santo, porque te conoce, te ve. Él te puede leer cada acción, cada pensamiento, cada cosa que haces, cada saludo que das. Él sabe si lo das de amor o si lo haces por quedar bien. Cada abrazo que das, Él sabe si lo das con alegría o lo haces con reservas. Cuando agaches la mirada y no miras los ojos de alguien, Él te está analizando. Podemos agachar la mirada y no saludar a alguien. Podemos salir por otra puerta y evitar a otra persona. Podemos hacer una sonrisa agradable, pero tener el corazón sucio. Y nadie lo sabe, pero el Espíritu de Dios lo sabe. El Espíritu de Dios lo sabe. Nos conoce, nos estudia, nos analiza. Y lo hace porque nos ama, porque quiere cuidar el trabajo que Jesús inició en tu vida, porque quiere redarguirte, quiere hacerte sentir mal. El Espíritu de Dios está aquí para hacerte sentir mal. Él quiere que te sientas culpable de tus debilidades. ¿Usted va a la iglesia para sentirse bien? Si busca una iglesia para sentirse bien, no venga a esta. Esta iglesia es para sentirse mal. Esta iglesia es para sentirse culpable. Esta iglesia es para sentirse incómodo. Esta iglesia es para sentirnos que estamos lentos. Esta iglesia es para sentirnos que no estamos dando el ancho. Porque cuando Él se mueve, lo primero que hace es convicción de pecado. Cuando Él se mueve, lo primero que me siento es débil. Lo primero que me siento es incapaz. Lo primero que me siento es vulnerable delante de Él. Lo primero que puedo sentir es que estoy lento, que no estoy a la altura de lo que Él merece. Y todo lo que puedo hacer es romper en lágrimas y decirle: verdaderamente eres hermoso, porque no me rechazas aún como soy. Aprende a disfrutar la convicción del Espíritu. Aprende a disfrutar cuando Él te hace sentir mal. Aprende a disfrutar su comunicación, porque cuando te levantas de ahí, no hay diablo que pueda contigo. Cuando te levantas de ahí, no hay demonio que pueda contigo. No hay diablo, no hay demonio, no hay potestades del infierno, no hay fuerza satánica que pueda detener a un hombre o una mujer después de haberse sentido mal delante del Espíritu Santo y se ha arrepentido y le ha dicho: ayúdame, te necesito en mi vida. La humildad de tu corazón, la sencillez de tu corazón te llevará a niveles extraordinarios en el Espíritu. Millones se reúnen hoy para adorar a Dios en este planeta Tierra, pero el Espíritu de Dios no está impresionado con esos millones. Él está buscando adoradores. Así que en un lugar pueden haber 100 personas y el Espíritu de Dios está buscando 2 o 3 o 4 o los adoradores que ahí hayan. Porque no está buscando multitudes, Él es selectivo. Él busca adoradores. Y un adorador no es alguien que canta. Un adorador es alguien que se quebranta. Un adorador es alguien que aprende a ser sensible. Un adorador es alguien que renuncia a su vida para vivir para Él, aunque le cueste las fuerzas,
la vida, la salud, sus sueños personales, aunque le cueste todo. Un adorador empieza ofreciendo alabanza y adoración con sus labios. Después entrega su propia vida, sus gustos, sus pensamientos, sus criterios. Y después renuncia a todo, porque su segundo nivel de ofrenda es su propia vida. El primer nivel de un adorador es la alabanza y la adoración que se expresa con sus labios. Pero el máximo nivel es cuando su vida se sincroniza con esa alabanza y con esa adoración. Yo tengo que repetir eso. El máximo nivel de un adorador es cuando logra sincronizar. Cuando logra sincronizar su vida con lo que expresa y con lo que piensa en su mente. Aleluya. En Éxodo capítulo 4, verso 17. Dios le dice a Moisés: y tomarás en tu mano esta vara con la que harás señales. Esta palabra, esta impartición, el Señor la puso en mi corazón desde el día 23 del mes de agosto. Yo no la había podido predicar, porque he aprendido una cosa. He aprendido que una cosa es tener el contenido y otra es tener la unción para predicar el contenido. Ese es el error de muchos predicadores. Buscan un conocimiento en la escritura y dicen: esto está muy bueno, y lo lanzan. Pero uno tiene que aprender a depender de la conexión del Espíritu. Cuando inicié como predicador, con la ayuda de mi padre, de mi padre biológico, a los 7 años, me puso a predicar a los niños, a los jóvenes en la iglesia, y así fui aprendiendo a predicar la palabra del Señor. Uno va aprendiendo muchas cosas, pero al pasar los años, yo buscaba que el pueblo estuviera muy entusiasmado para predicar, porque eso ayuda a trabajar la atmósfera y a hacer que el Espíritu de Dios fluya de una manera más suave, más fácil. No sé cómo explicárselo, pero cuando la iglesia está bien conectada, está bien prendida, al predicador le fluyen las ideas mucho más fácil. Porque es como que usted establece una demanda en el Espíritu y le dice a Dios: dame más. Y entonces Dios comienza a usar la llave para soltar todo lo que quiere soltar. ¿Lo está entendiendo así, de esa manera, verdad? Más fácil de entenderlo. Pero cuando la iglesia llegaba cansada, yo me sentía frustrado, porque sabía que era un momento difícil para predicarle a un pueblo que no está muy entusiasmado por escuchar una palabra. Y el que le escucha se le olvida y el otro se enoja. Entonces, yo siempre decía: dígame, diga gloria a Dios, ¿verdad? Y lo he dicho esto varias veces. Y un día mi papá me dijo: no dependas del fuego de la gente. No dependas de que ellos digan gloria a Dios y aleluya. No pidas gloria a Dios y aleluya. Tú predica. Predica lo que Dios te dé. Y aprendí que tenía que traer mi propio fuego. ¿Esté la iglesia encendida o no esté la iglesia encendida? ¿Esté la iglesia eufórica o no esté la iglesia eufórica? ¿Esté la iglesia alegre o no esté alegre? El predicador tiene que traer su propio fuego. El hombre, la mujer de Dios tiene que traer su propia convicción espiritual. El hombre, la mujer de Dios tiene que traer un fuego por dentro que le está quemando. Algo que conquistó en el espíritu. Algo que arde en su interior. De lo contrario, no es un instrumento, es un comunicador. Alguien que encontró algo y lo comunica. Es un transmisor. Ay, ay, ay.
Entonces el día 23 del mes de agosto de este año, el Señor me dio a mí esta palabra: entras o te quedas. Pero yo no la había entendido, ni había sentido la unción para predicarla. Sin embargo, la palabra estaba ahí en mi corazón. En muchos domingos, en muchas ocasiones, abrí esta porción de la Escritura y pensé, ¿será hoy? La leía, pero no me sentía inspirado, no me sentía conectado. Y el viernes en la noche o en la tarde, estaba yo en la ciudad de Palestine, Texas, en el velorio de un gran hombre que impactó mi corazón, mi vida, con su amor, su paciencia, impresionante paciencia, su amor, su carisma, para hacer las cosas de una manera diferente a lo que yo puedo hacerlas. Por mucho tiempo yo lo veía como demasiado lento, demasiado pasivo. Con el tiempo me di cuenta que Dios usa a cada hombre de una manera diferente. Y Dios tiene una manera de usar a las mujeres, y Dios tiene una manera de usar a otros hombres diferentes. Cada persona tiene un diseño que Dios tiene para ellos. Dios tiene un diseño para usted, no tiene que ser el mismo que es para mí. ¿Alguien está entendiendo? Y estaba yo ahí en el velorio sentado, y el Señor vino a mi corazón y comenzó a darme la palabra, la chispa que faltaba en esta predicación. Y entendí por qué Él me había dado esta palabra. Todo tuvo sentido. Era una palabra para mí, no para la iglesia en ese momento. Y yo no la había entendido hasta el viernes de la noche. Y entonces el Señor me dio luz verde para predicarla hoy a ustedes. Porque toda palabra que vamos a predicar primero tiene que ministrarnos a nosotros. Si usted es predicador y usted predica una palabra que primero no te ha predicado a ti, cállese la boca. Si usted va a predicar algo que primero no te ha ministrado a tu espíritu, guarde silencio. Si usted va a decir algo que a usted no le ha redarguido anteriormente, no diga nada. Porque si ni a ti te ha tocado, a otro no le tocará. Toda gran predicación empieza en el campo de la conciencia. Toda gran mover de Dios comienza en un hombre o en una mujer que es tocado, es inquietada por Dios para hacer algo diferente. Toda gran batalla que se libra en el exterior, en el escenario público, primero se conquista en lo privado, en lo personal. Una iglesia que crece, no crece porque las redes sociales le ayudaron. Creció porque en lo íntimo, en lo profundo, hubo algo que estalló en el corazón de un hombre o una mujer. Toda gran empresa, todo gran negocio surge porque primero nació en el corazón de alguien. Jacob trabajó para su tío Labán, que también fue su suegro, por muchos años, como unos 20 años estuvo ahí trabajando. Lo engañó su suegro, lo estafó, le robó, abusaba de él, pero ahí seguía Jacob. Pero un día, diga conmigo, un día. No, un día Jacob se levantó y dijo: me voy. ¿Y sabe por qué? Porque le había nacido en su casa un hijo de la mujer que él amaba. Había nacido el pequeño José. Le había nacido un hijo de la mujer que él amaba. Había tenido muchos hijos con su primera esposa, pero ahí se había quedado, porque él no amaba mucho a la primera esposa. Esa fue una trampa que el suegro le hizo. Se la dio envuelta en turbante y no la conoció, y se casó con ella sin verle el rostro. Prácticas del Medio Oriente, prácticas antiguas. Y ya después, cuando Jacob se da cuenta, pues ya lo habían casado con la hermana mayor, que no era la que él amaba. Y después él va y le reclama a su suegro, le dijo: me has dado la que yo no quería. Dice: ahora tienes que trabajar 7 años más para mí y yo te doy la otra, la que tú quieres. Y Jacob tuvo que trabajar otros 7 años más para que le dieran la esposa que él quería.
Pero lo que quiero enseñarte, lo que quiero mostrarte, es que él empezó a tener hijos con la primera esposa, muchos hijos, pero la esposa que él amaba era estéril, no daba luz hijos, no podía dar a luz hijos. Y él seguía esclavizado en la casa de su suegro. Pero cuando nació un hijo de la mujer que él amaba, él dijo: me voy, tengo que ir a hacer lo mío, tengo que trabajar. Porque hay gente que hoy está siendo esclavo de muchas áreas del enemigo. El diablo tiene el pie en el cuello de muchos cristianos, pero esos cristianos se podrán levantar y saldrán de la casa de esclavitud, saldrán de la miseria, saldrán de la pobreza, saldrán de todas las áreas que el diablo los tiene pisoteado, cuando dejen que Jesús nazca en sus corazones verdaderamente. Sí, los hijos de la primera esposa eran importantes, pero no representaban tanto como para que él dijera: ahora sí me voy. A veces el venir a este lugar no es suficiente. Hay gente que asiste al templo, pero tiene una vida doble, tiene una agenda oculta. Hay gente que asiste al templo, pero no canta a Dios, no adora a Dios, no contribuye a su obra, no trabajan para su obra. Tienen desinterés, desamor por Dios. Pero cuando Jesús nace en sus corazones, cuando el Espíritu de Dios empieza a tocarle ahí dentro, esos hombres y esas mujeres comienzan a tomar decisiones radicales y dice: yo dejo esto, yo dejo aquello, yo voy a renunciar a esto que me está haciendo daño, voy a dejar esto que me está haciendo daño, voy a cambiar mi manera de pensar, voy a tomar decisiones más precisas. ¿Por qué? Porque a esa persona ya le nació algo dentro. Ay, ay, ay. ¿Entras o te quedas? Dios le dijo a Moisés: toma en tu mano esta vara con la cual tú harás señales. Moisés, con la vara en su mano, caminó por todo el desierto. No creas que lo primero que Dios te va a llevar a hacer van a ser cosas extraordinarias. La vara se la dieron para gobernar reinos, para conquistar los espíritus de brujería que gobernaban en el imperio de Egipto. Le dieron la vara para destruir el poder del diablo en Egipto. Los brujos, los hechiceros, los magos de Egipto, con el poder del diablo y de los demonios, hacían muchos milagros. Y Dios le dijo a Moisés: llévate esta vara en tu mano y vas a doblegar el imperio más poderoso de esta época. Pero el primer milagro que Moisés hizo con esa vara fue caminar por el desierto. No creas que cuando Dios te llama al ministerio, a los 3 días vas a tener una iglesia llena de gente. No creas que si Dios te llamó a predicarle a las almas, la gente se va a convertir en tus primeras predicaciones. Si Dios te llamó a orar por los enfermos, no todos se sanarán. Y comenzarás a preguntarte: ¿de verdad Dios me llamó? ¿De verdad soy el escogido para liberar a un pueblo? Porque lo primero que Dios te hará lo primero que Él hará contigo es llevarte al desierto. Antes de llegar a Egipto, el lugar del espectáculo, el lugar de la promoción pública, lo primero lo que vas a atravesar son desiertos. Y hay desiertos de lágrimas. Hay esposas que han estado pidiéndole a Dios un matrimonio cristiano y están orando y están luchando, y lo que ven es desierto. Pero no te desanimes, sigue apoyado de la vara de Jesús, sigue caminando apoyado de Jesús en tu desierto, porque lo que tú estás buscando ahí viene. Ese hombre Dios lo va a transformar, esa mujer Dios la va a transformar. Lo que tú ves ahora es desierto, arena, calor, de soledad,
Pero no desfallezca tu corazón, no te desanime. Pon tu mirada en Jesús y sigue caminando, porque este es el comienzo. Ese es tu primer escenario, es el desierto. Incluso habrá gente que cuando te vea hacer milagros con la vara, tampoco va a creer en tu llamado. Hubo alguien que yo no sabía que lo amaba tanto, pero lo amaba. Cuando me enteré que murió, lloré. Y me sorprendí y dije, wow, yo amaba a esta persona y no me había dado cuenta, porque me dieron sentimientos y lloré. Usted no sabe cuánto usted ama a este lugar hasta que no esté aquí. Usted no sabe cuánto usted ama predicar hasta que ya no pueda hablar. Usted no sabe cuánto usted ama a Dios hasta que ya no tenga ojos o vista para leer la Biblia, o pierda su capacidad de escuchar y no pueda escuchar la Biblia en YouTube. Usted no sabe cuánto usted anhela venir a este lugar hasta un día tiene un accidente, pierde las piernas y no puede venir y lo traen una vez al mes. Usted no sabe cuánto usted ama escuchar las predicaciones hasta un día que usted esté en casa, en cama, no puede venir, no puede asistir y pasa tiempo encerrado. Como pasó con la pandemia, mucha gente descubrió que amaba más la reunión que a Dios, porque en las pandemias muchas iglesias se vaciaron. Después de la pandemia no mucha gente regresó a las iglesias, porque se desacostumbraron de ir a la iglesia. Lo que tenían era costumbre, no relación personal con Dios. Y los pastores que le soban la espalda a la iglesia desarrollan el sentido de costumbre en las congregaciones. Pero los pastores que confrontan con la palabra a la iglesia activan en ellos relación personal con el Espíritu Santo. Y esa es la que perdura en medio del desierto. Esa es la que te hace fuerte en la hora de la prueba. Aleluya. Así que a Moisés le dan una gran vara y Dios le dice: con esta vara vas a gobernar, vas a derrumbar el espíritu de brujería que hay en Egipto. Los brujos de Egipto tiraban una vara en el suelo y se convertían en serpiente. Hacían, con el poder de los demonios, practicaban magia y convertían una vara de madera en una serpiente viviente. Pero Dios le decía a Moisés: tira tu vara en el suelo. Y la vara de Moisés se convertía en serpiente, y la serpiente de Moisés se tragó a las otras serpientes. Y sus magos de Egipto perdieron sus varas mágicas, porque la vara de Moisés se tragó la vara de ellos. Era un mensaje de Dios diciéndole: el diablo tiene poder, pero el poder de Dios está por encima del poder del diablo. El diablo se puede mover, pero yo me muevo por encima de lo que el diablo se mueve. El diablo puede hablar cosas a tu vida, pero cuando Dios habla, las palabras de Dios absorben todo lo que el diablo ha hecho y todo lo que el diablo ha dicho. Hay alguien aquí escuchando. Hay alguien aquí que puede reaccionar. El diablo puede provocar dolor a tu vida, pero cuando Cristo llega, el dolor del diablo es absorbido. Él puede traer quizás pobreza a tu vida, pero cuando llega la bendición de Dios se traga la pobreza del diablo. Él puede traer miedo a tu vida, pero cuando llega el amor de Dios se traga el miedo del diablo. Puede haber inseguridad en tu vida, pero cuando llega la presencia de Dios, la inseguridad del diablo se desaparece. El diablo tiene poder para manifestarse, pero Dios no mandó a su ungido, no mandó al hombre que le había escogido a un lugar donde no estuviera el diablo. Ay, hermanito, no podemos ir a tal lugar porque ahí hay mucha opresión demoníaca. Ahí es donde Dios te quiere. Ay, no. Hueco,
¿Usted vive en Waco, pastor? Sí. Wow, ahí viven líderes de los masones de todos los Estados Unidos. Ahí hay un espíritu de religiosidad. Todas las iglesias están muertas en Waco, están apagadas. Ahí los cristianos no gritan, no dicen aleluya, no dicen gloria a Dios, no aplauden. Ahí las iglesias están frías y congeladas porque la religiosidad tiene a las iglesias en Waco por el cuello. Y yo le digo, ahí es donde Dios nos ha enviado. Ese es el lugar de nuestra asignación. Ese es el lugar de nuestra manifestación espiritual. Ahí en medio de espíritu de religiosidad, ahí en lugares difíciles es donde Dios necesita un hombre o una mujer con una vara de Dios. La primera manifestación de Moisés fue el desierto. Caminar como un enviado de Dios, pero en un lugar solitario, lleno de serpientes, lleno de frío, de calor, necesidad, pero soy enviado. ¿Cuántas veces has pensado que Dios no está contigo porque te sientes solo? No hay dinero, no hay comida, no hay trabajo, hay problemas, hay crisis, las amistades te abandonan, la familia te hace a un lado, te quedas solo, te sientes hundido, te sientes asfixiado, sientes que nada está funcionando, pero tú sabes dentro de ti que tú eres un ungido de Dios, tú sabes dentro de ti que tú eres una mujer de Dios, un hombre de Dios. Quiero decirte, no te detengas, sigue caminando porque Egipto está cerca, el lugar de tu manifestación está cerca. Moisés llega a Egipto con aquella vara, desató muchos milagros. Con ella saca, con la ayuda de Dios, y aquella vara ungida, asignada por Dios como una herramienta de trabajo. Moisés se enfrenta ahora con el pueblo detrás de él y el mar rojo de frente. Moisés dice, ¿qué voy a hacer? No todos van a poder nadar y atravesar ese mar al otro lado. Tenemos animales, mujeres embarazadas, ancianos, niños, una multitud. Como unos 600,000 personas, casi 1,000,000 de personas. ¿Cómo vamos a cruzar este mar? Y luego empieza a escuchar el ruido. Los carruajes de Faraón venían por el desierto. Quiero decirte una cosa. No te desanimes en el desierto. Porque la misma voluntad que tú tienes para hacer cosas para Dios, hay satanistas que las tienen para hacerlas para el diablo. La misma voluntad que tú tienes para ayunar, hay hombres y mujeres ayunándole al diablo. La misma voluntad que tú tienes para servir a Dios, también hay hombres que la tienen para servir al diablo. Había gente en el desierto caminando y diciendo, Moisés, ¿dónde está ese lugar que nos vas a llevar? Porque ya tengo los pies hinchados. Ya estoy cansado de caminar en este desierto. Sin embargo, los soldados de Faraón caminaban la misma marcha, pero con una motivación diferente. Moisés le dice a Dios, ¿qué voy a hacer? Y Dios le dice, toma la vara que tienes en tu mano. Yo te entregué a ti la asignación profética. Yo le explicaba a alguien hace unos días la diferencia de lo que es el don de profecía y el ministerio profético. El don de profecía depende 100% de la manifestación del Espíritu Santo, pero el ministerio profético no depende de la manifestación del Espíritu. Él es profeta por oficio, él ve el problema, él profetiza y Dios decide si le respalda o no. Pero el que tiene el don de profecía tiene que esperar que el Espíritu le hable, le guíe. Pero el profeta por oficio ve el problema y profetiza y Dios decide si le respalda o no. A Samuel Dios le respaldó en todo. Dice que fue el único hombre al cual Dios no dejó caer ninguna de sus profecías en el suelo. Pero hubieron muchos otros que profetizaron cosas y Dios no respaldó, porque no estaban en el centro de la voluntad de Dios. Entonces Dios le dijo, yo te he entregado un ministerio profético, úsalo. Te he dado esa vara, toma esa vara, extiéndela sobre las aguas, divide el mar, sal adelante. Muchas veces usted se ha detenido delante de un mar de problemas. Usted se ha detenido delante de un mar de dolores y de sufrimientos. El mar de las preguntas. Usted se ha detenido delante del mar de la adversidad
El mar de la tristeza te ha detenido. El mar del divorcio, el mar de la enfermedad, el mar de los problemas económicos te han detenido. Y Dios te dice: yo no tengo nada que hacer en ese asunto. Tú tienes la autoridad, tú tienes la palabra. Tú tienes que aprender a desatar tu lengua. Tienes que aprender a desatar tu lengua. Tienes que aprender a declarar positivamente y decir: de esta yo me levanto, de esta yo salgo, de esta yo me levantaré, de esta enfermedad me recuperaré, de esta economía yo me recuperaré y avanzaré, de esta situación yo me levanto. Tienes que declarar positivamente. Tú eres el profeta, no es Dios. No. Tú eres el profeta, no es Dios. Él le dijo: yo te di una vara, úsala. ¿Para qué la quieres? Solo para apoyarte en ella. Pégale al agua con esa vara y vas a ver lo que pasa. Moisés le pega la vara al agua. Vamos. El agua se divide en dos. Se hace un gran camino por el medio. Los caminos de Dios tienen un solo sentido. El único que construye caminos de double way son los hombres. ¿Sí lo entendió? Porque lo dije en Spanglish, ¿verdad? Los únicos que hacen un camino que va para allá y al lado tiene otro que viene para acá son los hombres. Porque los hombres, unos van y otros vienen, ¿verdad? Usted va para Dallas y el freeway del 35, ese tiene una vía que va por allá y tiene otra que viene para acá. ¿Sí o no? Pero el camino de Dios tiene una sola dirección. El camino de Dios solo va en una sola dirección. Solo va en una sola dirección. No existe el camino de Dios que viene hacia atrás. No existe el cristiano que va a dar la vuelta. No. Entras o te quedas. Así que Moisés divide el mar. El camino está por delante, todo el pueblo pasa. Wow, poderoso. Moisés hizo cosas grandes con esa vara, con el poder de Dios. Así que un día llega al desierto. Después del Mar Rojo llega a un lugar donde había mucha escasez de agua, había sed. El pueblo no tenía agua. Mujeres, niños, ancianos. Era un problema social. No tenían agua. Y el pueblo viene a Moisés y le dice: Moisés, necesitamos agua. Queremos agua. Nos han sacado de Egipto para morir en el desierto. No tenemos agua. Y Moisés habla con Dios. Dios le dice: pégale a la... Había una roca grande, ¿ok? Una roca, una piedra gigante. Y Dios le dice a Moisés: pégale a esa peña, a esa piedra. Pégale con la vara. Y esa vara va a brotar agua para darle a todo el pueblo, a todos los animales, a todo el ganado. Se van a saciar y se le va a quitar la sed. Van a recuperar fuerza para seguir caminando. Ponga atención, que aquí esto se pone muy interesante. Y Moisés le pega a la piedra y la piedra echa el agua. Pasan los días, siguen caminando llegan a otro lugar. La misma situación. Hay sed. Diga conmigo, tenían sed. No había agua. Dígalo conmigo, no había agua. El pueblo desesperado va con Moisés una vez más y le dice: Moisés, tenemos sed. Nos han sacado de Egipto para morir en el desierto. Y Moisés consulta a Dios y Dios le dice: Moisés, esta vez quiero que hagas algo diferente. Moisés, esta vez quiero que hagas algo diferente. No le pegues a la piedra esa que está en el camino. Háblale a la piedra y dile: piedra, da agua. Pero Moisés estaba acostumbrado a usar la vara. Moisés se había acostumbrado a usar el modelo de Dios, el modelo primitivo, el modelo antiguo. Y dijo: la primera vez yo le di un golpe y la piedra soltó agua. Esta vez le voy a dar 2 palazos a esa piedra que va a soltar un diluvio por ahí. Y tomó la vara y le pegó a la piedra. Y eso viene en el libro de Números, capítulo 20, versículo 9 en adelante.
Números capítulo 20, versículo 9. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia de Dios. Él tenía que llevar la vara con él, pero no para usarla, solo para que se quedara allí como un testimonio. Ponga atención, porque ahora es donde se define todo. Dios le dijo, Números 20, versículo 9, dice: Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Dios le dice: ve y toma la vara donde está guardada, pero no la uses. Llévala contigo como testimonio. Tiene que estar allí, pero no la uses. Y Moisés decidió hacer algo diferente. El verso 9 dice: luego él y Aarón mandaron a reunir al pueblo, y se reunieron enfrente de una gran roca, y le dijo: escuchen ustedes, pueblo rebelde. Y les gritó: ¿acaso nosotros debemos de sacar agua de esta roca para que ustedes tomen? Claro que sí, ellos eran los líderes, ellos eran los hombres usados por Dios. ¿Quién lo iba a hacer? Si él era el que había tenido la experiencia personal con Dios, él era el ungido de Dios. A veces nos cansamos de hacer nuestro trabajo como hombres y como mujeres de Dios. Es normal cansarse, pero no es normal cambiar el diseño de Dios. Usted puede cansarse, usted puede sentirse fatigado, fatigada, fastidiado, cansado, pero no cambie el modelo de Dios. No cambie el modelo de Dios. No cambie el modelo de Dios. Entras o te quedas, pero si vas a entrar, no cambie el modelo de Dios. Y entonces Moisés, enojado, frustrado, dice el verso 11, que Moisés levantó su mano y golpeó, ¿qué cosa? Y golpeó aquella roca, ¿cuántas veces? 2 veces, porque era la segunda ocasión que estaba con la misma escenario. Y se enoja y le pega 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros de la piedra. Así que toda la comunidad y los animales bebieron hasta saciar su sed. Y en el verso 12 viene algo muy desgarrador. Desgarrador es cuando te arrancan algo, ¿ok? Te desgarran algo. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: así que como ustedes no confiaron lo suficiente, este es el pecado que descalifica a la iglesia: la poca confianza. Yo hago lo que hago para Dios, pero lo hago sin confianza. Yo canto para Dios, pero canto sin tener fe en que Dios se va a mover cuando yo cante. Yo predico, pero predico sin tener fe de creer que la palabra va a ser su milagro. Yo diezmo, pero lo hago por quedar bien con el pastor, porque si no nos cortan la electricidad, pero no porque yo crea que Dios me va a suplir grandemente. Y el que no diezma dice: yo no diezmo porque yo no creo que Dios me va a suplir. Y así todo el mundo tiene una situación diferente. Y el otro dice: yo voy a ir, me voy a sentar en el templo, pero yo no creo que Dios me va a cambiar esto. Yo estoy ahí para salvarme, pero yo no creo que Dios va a mejorar mi vida. Yo sigo con este hombre orando a Dios, pero ya yo me eché la idea que me voy a morir así con este hombre como es, porque yo no creo que Dios lo va a cambiar. Hay cristianos creyendo a medias. Y si hay una cosa que ofende a Dios, es cuando el cristiano decide agradar a Dios a la mitad. No, pastor, eso a mí no me pasa. Tenga cuidado. Moisés fue un hombre extraordinario, el mayor profeta del Antiguo Testamento. Sin embargo, tuvo una debilidad en un momento determinado y creyó en Dios a media. Su fe se debilitó, su confianza se debilitó. Puesto que no confiaron lo suficiente en mí, dice Dios, para mostrar mi santidad a los israelitas. Dios quería mostrarle su santidad si ellos le hablaban a la piedra. Primero Dios le dijo en otra ocasión: pégale un golpe a esa piedra, y la piedra echó agua, y todos tomaron agua y siguieron su camino por el desierto. La segunda ocasión Dios le dice: háblale a la piedra. Con esa acción Dios quería mostrar su santidad. Esto no tiene mucho sentido, ¿verdad? ¿Cómo se muestra la santidad? Hablándole a una piedra. Bueno, yo se lo voy a explicar ahora. Moisés golpea la piedra, y desobedece. Y entonces Dios le dice a ellos: ustedes
no los meteréis. ¿Dónde? A esta congregación en la tierra que yo le he dado. Y Jehová dijo a Moisés: por cuanto no creíste en mí, te falló la fe. Me conociste en el desierto, pero te falló la fe aquí. Un día tú entregaste tu corazón a Jesús, pero te puede fallar la fe hoy. El cristiano no puede bajar la guardia. El cristiano no puede bajar la guardia. Tuviste fe cuando estabas muriéndote en el hospital, pero hoy ya bajaste la guardia. Tuviste fe para creer, para salvación, pero no para que Dios te sostenga en el proceso. Tuviste fe al principio para creer que Dios te iba a perdonar todos tus pecados, pero ahora no tienes fe para creer que Él puede seguir avanzando contigo. El gran ataque del enemigo no surge en tus primeros días, surge cuando ya te sientes confiado. El gran ataque del enemigo no viene en tus primeros días de convertido, viene cuando ya Dios te ha establecido un propósito en tu vida. Viene cuando ya tú conoces el diseño de Dios. El gran ataque del enemigo vendrá a tu vida cuando ya tú conoces el plan de Dios para ti. Cuando ya tú sabes lo que Dios quiere hacer contigo. Cuando tú sabes lo que Dios quiere hacer con tus hijos. Cuando el Espíritu te reveló lo que quiere hacer con tus nietos. Lo que Él ya te mostró en tu vida. Ahí vendrán los grandes ataques. Por cuanto no creíste en mí, no lo suficiente para mostrar mi santidad a este pueblo. Por tanto, ustedes no meteréis, no vas a entrar esta congregación a la tierra que yo te he dado, Moisés. Quiere decir que tú pudiste haber entrado, pudiste haber conocido esa tierra, pudiste haber peleado, pudiste haber conquistado reinos, pudiste haber derrotado muchos de esos territorios y haber establecido a cada nación en su territorio, a cada tribu en sus territorios, pero ahora no lo harás. Otra persona lo hará en tu lugar. Eso no era trabajo de Josué. El trabajo de Josué no era conquistar la tierra. Josué surge para cumplir una parte del ministerio que Moisés ya no pudo complementar. Hay gente haciendo cosas que otros dejaron a medias. Hay cosas que Dios tendrá que hacerlas con otras personas porque tú has renunciado a hacerlas. Hay predicaciones que las van a predicar otras personas porque tú no quisiste predicarlas. Hay almas que las va a evangelizar otra persona porque tú no quisiste evangelizarlas. Hay palabras proféticas que la va a profetizar otra persona porque tú no quisiste profetizarla. Hay hijos tuyos que los va a tener que salvar otra persona porque tú no quisiste salvarlos. Ay, ay, ay. Oh. Hay nietos tuyos que va a tener que salvar a otras personas porque tú no estás haciendo mucho por salvarlos. Hay cosas que esta ciudad Dios tendrá que levantar otros hombres y otras mujeres para hacer el trabajo, porque nosotros nos estamos quedando cortos. ¿Alguien está entendiendo? Ahora, en su misericordia, gracias a Dios por aquellos que Él trae para hacer lo que ya no tuvimos la disposición, porque hay que ser humilde, y por aquellas otras que tampoco nos alcanzó el tiempo y las fuerzas. Pero no dejes para otro lo que Dios te ha llamado a ti. No dejes a otro lo que Dios te ha entregado a ti. No abandones tu responsabilidad. La formación cristiana y pentecostal de tus hijos no es completamente responsabilidad del pastor y del liderazgo de la iglesia. Cada padre, cada madre tiene que activar a sus hijos en un mover del Espíritu en ella. Los seguidores de Herminio, un hombre que Dios utilizó grandemente para traer una conciencia de salvación. Los herminianos empezaron, los seguidores de este gran líder, Herminio, ellos entendieron que tenían que arrepentirse de sus pecados y acercarse a la salvación. Pero luego Dios levanta a otro gran hombre llamado Wesley, Juan Wesley,
Y este gran hombre, Dios le da una revelación poderosa de la santificación. Y él transiciona lo que Herminio no pudo complementar. Y lleva a la iglesia a un entendimiento de que hay que santificarse, que hay que luchar por la santificación. Y Juan Wesley enseña acerca de la santificación progresiva. Mas yo te digo una cosa. Cuando yo iba para el velorio el viernes, iba conversando con una persona que me llama y me está haciendo estas preguntas. Estamos discutiendo sobre este tema. Y me dice: pastor, está hablando sobre Arminio y hablando sobre Wesley. Y yo le dije: mira, ambos modelos son esenciales. Hay que tener un momento de santificarnos con Dios, y luego hay que entrar en lo que enseñó Wesley, una santificación progresiva. Pero yo te digo a ti una cosa: entra en el pentecostalismo de la iglesia. Se quedó así, me dice: explícame eso. Y le dije: los herminianos enseñan la salvación, hay que arrepentirse y hay que salvarse. Wesley enseña que tenemos que irnos santificando todo el tiempo un poco más. Mas el Espíritu de Dios vino para empoderar a la iglesia. Porque si practicamos lo que Wesley enseñó, estamos siendo una iglesia religiosa y muerta. Porque tratar de ser fieles a Dios por nuestras propias fuerzas, eso es religión. Eso es como la gente de los moradores de donde se estaba construyendo la torre de Babel. Ellos querían acercarse a Dios por mérito humano, por la construcción de una torre que los llevara al cielo para acercarse a Dios. Pero no estaban queriendo acercarse a Dios por santidad. Entonces lo que los herminianos enseñan, que hace falta un momento de salvación, una decisión, y nos salvamos. Sí, eso es importante. Y lo que enseña Wesley, de que hay que irnos recuperando en una salvación progresiva, eso también es cierto. Mas yo le digo: entre en el pentecostalismo de la iglesia. Porque el diseño del Espíritu Santo fue antes de los herminianos y fue antes de Wesley. Él enseñó a la iglesia que el Espíritu de Dios viene para traer un nuevo nacimiento, viene para traer un bautismo, viene para traer un cambio radical. Ese es el modelo correcto. Por eso hoy tenemos en las iglesias muchos cristianos que un día aceptaron a Jesús, como enseña Arminio, y un día decidieron empezar a crecer progresivamente, como enseña Wesley, pero no tienen fuego del Espíritu. Y lo que hacen, lo hacen medio vacíos en su propia fuerza, en su propio esfuerzo. ¿Sabes cuando tú entras en el pentecostalismo de la iglesia? Cuando tú entras en ese fuego pentecostal, en el mover del Espíritu. Es cuando tú le invitas a tu espíritu, al Espíritu Santo, para que toda tu santificación progresiva, todo lo que tú vas dejando atrás. Ok, renuncié al cigarro. Gracias, Espíritu Santo, me diste fuerza. Gracias, me diste fuerza. Ahora quiero dejar este pecado. Quiero dejar el pecado del rencor. Quiero perdonar a todo el que me ha hecho mal. Ayúdame, yo quiero dejar de tener rencor. Y Espíritu Santo, dame fuerza. En el nombre tuyo, Señor, voy a ir a pedirle perdón a esta persona. Voy a sanar mis heridas. Y usted comienza a avanzar involucrando al Espíritu Santo. Eso es otro nivel. Porque si lo hago sin invitar al Espíritu Santo, toda la gloria es para mí, porque lo hice yo, lo logré yo con mi propia fuerza. Pero cuando involucro al Espíritu Santo, eso glorifica a Dios, porque esa es el modelo de la iglesia primitiva. Cuando involucras al Espíritu de Dios en tu vida. ¿Cuál es la diferencia de una iglesia que se esfuerza mucho pero está muerta, y de una iglesia que se esfuerza mucho? Ambos se esfuerzan iguales, pero tiene un fuego del Espíritu. La que involucra en todo lo que hace al Espíritu Santo. Vamos a cantar, pero vamos a glorificar al Señor. Y la otra iglesia dice: vamos a cantar, y ellos cantan, pero es como pasar un buen tiempo juntos. Todo lo que usted haga, hágalo como para Dios. Dice que cuando usted va a trabajar, en su trabajo, usted tiene que trabajar como si estuviera trabajando para Dios. ¿Cuánto más cuando usted se reúne aquí para cantar a Dios? ¿Hay alguien entendiendo esta palabra? Si cuando usted trabaja para el hombre secular, tiene que hacerlo con un nivel de excelencia, como si lo estuviera haciendo para Dios, ¿cuánto más cuando usted canta a Dios? ¿Cuánto más cuando usted predica? ¿Cuánto más cuando usted ora? ¿Cuánto más cuando usted evangeliza? Nada de lo que yo haga puedo hacerlo fuera de la intervención del Espíritu Santo.
De lo contrario, sería un pastor más del montón. No hay una predicación que se pueda predicar fuera de la intervención directa del Espíritu de Dios. De lo contrario, sería un predicador más del montón. No hay un instrumento que puedas tocar fuera de la intervención del Espíritu de Dios. De lo contrario, sería un músico más del montón. No hay un canto, una alabanza que se pueda entonar sin la intervención directa del Espíritu de Dios. De lo contrario, somos un artista más del montón. No hay un servicio que podamos hacer en este lugar sin la intervención directa del Espíritu de Dios. De lo contrario, somos una iglesia más del montón. Yo no soy uno del montón. Usted no ha sido llamada para ser del montón. Usted no es uno más del montón. Usted es hijo de Dios. Usted es hija de Dios. Usted nació para marcar una diferencia. Usted ha sido llena y bautizada con el poder del Espíritu Santo para ser una iglesia empoderada. Aleluya. Bueno, le voy a explicar lo que pasó aquí. Dios le dice: trae la vara, pero no la uses, tenla ahí contigo. Tiene que estar ahí, pero no la vas a usar. Es un testimonio de algo que en el pasado funcionó, de algo que en el pasado fue una herramienta de trabajo, pero ahora quiero que le enseñes al pueblo que voy a trabajar con ellos de una manera diferente. En vez de golpearlos, les voy a hablar. Y ellos tienen que aprender que como tú le hablaste a la piedra y la piedra soltó agua, cuando yo les hable a ellos, ellos tienen que empezar a hacer cambios en sus vidas. Tienen que producir frutos y el Espíritu de Dios saldrá y correrá de su interior como río de agua viva. Por eso es que Dios se enoja con Moisés, porque lo que Dios le está diciendo: trae la vara, porque la vara es señal del antiguo pacto, la ley. La vara era para apoyarse, pero también para corregir. Y con la vara se destruían y se doblegaban imperios y reinos, pero la vara también representaba la ley. ¿Ok? La vara representaba ¿qué cosa? La ley. ¿Y qué le está diciendo Dios a ellos? ¿Qué le estaba diciendo Dios a Moisés? Vas a traer la vara y la vas a poner ahí, la vas a tener contigo como un testimonio viviente, porque el antiguo pacto no lo vamos a eliminar, pero no va a estar activo por completo. Entienda, lo que Dios le está queriendo enseñar a la Israel es que viene una temporada donde yo voy a tratar con ustedes de otra manera diferente. Tendrán la ley, pero no los voy a regir por la ley, porque lo que va a salir de ti va a salir por mi palabra, no porque yo te estoy golpeando. El tema en esta mañana de lo que el Señor a mí me dio para ustedes es: ¿entras o te quedas? Hay muchos de ustedes que si no le estoy dando con la vara en la cabeza no caminan. En el ministerio uno se desgasta mucho, porque hay hermanitos que si uno no los llama por teléfono después de 3 domingos, oye, ¿dónde tú estás? Ellos no se aparecen. Y después se victimizan los sinvergüenzas y dicen: ay, yo ya no fui más porque el pastor no me llamó. Yo no soy su niñera espiritual, yo soy su mentor. Usted tiene que venir a reportarse y decir que no va a poder venir. Ay, pero es que el buen pastor dejó las ovejas. Eso fue Cristo que dejó el cielo y dejó a Israel para ir a buscar a nosotros que estamos perdidos. Hello. Yo voy a correr detrás de cada uno de ustedes cada vez que falte aquí. Mi esposa me planta el divorcio. No tendría tiempo yo ni para desayunar en mi casa. ¿Cuántos de ustedes quieren dejar de recibir golpes? Porque no son los golpes del pastor lo que te estoy hablando. Yo disfruto regañar a algunos 2 o 3. Oiga, que ya no te he visto. A mí me encanta eso. A mí me encanta. Sí, porque me siento útil, ¿sabes?
Oiga, ¿qué pasó con usted que no lo vio el otro domingo? No, pastor, que venga. No, marcando el paso. Marcando el paso, que el diablo está allá afuera buscándote, ¿verdad? Pero ¿tú sabes lo que el Espíritu Santo quiere? Él no quiere que yo esté con la vara dándote en la cabeza. ¡Pecador! El Espíritu Santo no quiere que sus pastores estén los domingos gritando: homicida, fornicario, pecador, hijo del diablo, arrepiéntete. El Espíritu Santo quiere que nosotros prediquemos un mensaje diferente. Todavía quedan en las iglesias 2 o 3 Moiséses brutos que no quieren transicionarse, y lo de ellos es dar palo. Y todavía quedan modelos de Moisés en la iglesia. Pero el Espíritu Santo quiere un nuevo modelo de trabajo. Quiere que nosotros como pastores prediquemos. Y Pedro se arrepintió de sus pecados. Y todos los que tienen pecado digan: yo haré lo mismo, Señor. Pero estamos perdiendo la voluntad de fluir. ¿Sabes por qué has enfrentado quizás problemas en los últimos días? Quizás porque si Dios no te trae con esa vara, no te golpea con esa vara, no reaccionas. Ay, pastor, eso suena muy fuerte, sí. Porque si no fue después de la muerte de mi hijo que yo decidí doblegarme a Dios y empezar a trabajar para el ministerio pastoral. Yo no quería ser pastor. Yo vi a mis padres pasar bastante trabajo con la gente. La gente por delante decía una cosa y por detrás hacía otra, y todo el tiempo una cosa. Y dije: no, yo no quiero ser pastor, eso es muy duro. Yo evangelista, voy, predico, y hay el pastor que se queda ahí dando. A mí úsame como evangelista, Señor, pero no era como yo quería, sino como Él quería. Y no fue hasta mire, cerca de la iglesia había una mujer que se dedicaba a la prostitución y siempre estaba ahí en la puerta de la iglesia. Y yo la veía y le llamaba al 911, le llamaba a la policía, y venían policías. Y cuando esa mujer me vio un domingo llegando a la iglesia, después que yo había enterrado a mi hijo en el cementerio aquí en la ciudad de Guayco, y ella me vio, se fue rápido porque sabía que ahí venía el verdugo con la vara de Moisés. Venía el verdugo con la vara de Moisés. Y cuando la vi que se iba corriendo, el Espíritu Santo me habló en mi corazón y me dijo, y lo escuché en mi conciencia, que me habló y me dijo: qué vergüenza, tengo tu hijo en mi presencia y lo cuido, pero tengo una hija perdida en la puerta de mi casa y tú no la invitas a entrar. Tú le llamas a la policía. Míreme, yo me sentí tan culpable, tan mal, que yo perdí la fuerza de mis 2 piernas. Caí de rodillas en aquel estacionamiento, y ahí empecé a llorar de rodillas. Estuve un rato llorando hasta que recuperé fuerzas y me levanté. Y entonces entré al templo todo avergonzado, llorando, quebrantado, pidiéndole perdón a Dios. Porque yo era un Moisés con la vara, pero yo no era un Moisés que quería aprender a hablar. Yo quería seguir golpeando. Iglesia, tienes que transicionarte. Dios se enojó con Moisés porque Moisés no quiso enseñar que la gracia vendría para tomar lugar de la ley. Moisés se amarró, se enamoró demasiado del esquema, del modelo antiguo, que neutralizó la primera predicación de la gracia poderosa. La iba a predicar Moisés. Moisés arruinó la gran predicación de la gracia, y Dios tuvo que escoger a otras personas, porque lo que Dios quería decirle a Moisés: tú vas a tener la vara, la ley todavía sigue siendo un pilar, pero ahora yo sacaré agua del corazón de este pueblo, solamente con ello escuchar mi voz. Yo haré que el espíritu de vida fluya de adentro de su interior, solo con escuchar mi voz. Ese hijo que se enfermó, ¿tiene Dios que volver a permitir que ese hijo se enferme para que reacciones? ¿Tiene Dios que seguir golpeándote con la vara, o estás listo para escuchar su voz? ¿Tienes que volver a pasar por otro divorcio para reaccionar y darte cuenta que el problema no es tu cónyuge, sino que eres tú? Que no hay quien viva contigo. Tienes que cambiar de otra iglesia, ir de 5 iglesias hablando mal de todos los pastores, cuando a veces el problema no son los pastores, eres tú que eres terco, duro, testarudo, y necesitas que te peguen con la vara. ¿Estás listo para cambiar tu corazón? ¿Será que Dios tiene que dejarte sin trabajo de nuevo para que entonces valores lo que es un empleo? ¿Cuántas crisis hemos pasado en nuestras vidas? Y es Dios permitiéndonos que nos peguen con la vara porque no reaccionamos con la voz.
Nos enamoramos de los modelos. Nos quedamos estancados en los procesos. Algunos me dicen: pastor, a mí me gustan las iglesias en México porque allá son bien vivas y el mismo Espíritu de Dios que está allá está aquí. Vamos, préndete aquí. Ay, pastor, que a mí me gustan las iglesias en Colombia porque allá las iglesias en Colombia son prendidas. ¿Y aquí qué? Es el mismo Espíritu de Dios que está aquí. Ay, que las iglesias en Venezuela y en Puerto Rico allá son muy prendidas, y en Guatemala y en Nicaragua y en El Salvador y en Honduras. ¿Y aquí qué? Es el mismo Espíritu de Dios. Y en Cuba, ay, los cubanos son buenos. Ay, pastor, en Cuba las iglesias somos allá muy encendidos. ¿Y aquí qué? Es el mismo Espíritu de Dios que está en Cuba, está aquí. Somos nosotros los que nos acostumbramos, y a veces tiene Dios que quitar la voz y empezar a golpearnos con la vara para que reaccionemos, porque no queremos fluir agua del interior con escuchar la voz. Él estaba diciendo a la nación de Israel, le estaba diciendo a Moisés: viene un cambio, viene una transición. Ya no vamos a usar la ley, no vamos a usar la vara que golpea, ahora vamos a usar la gracia. Le vamos a hablar y de su interior correrán ríos de agua viva. Hay que actualizarte, Moisés, actualízate, entra o te quedas. La iglesia tiene que aprender a fluir agua cuando escucha la voz de Dios. La iglesia tiene que aprender a obedecer al Espíritu Santo cuando escucha su palabra. Si no entras, te quedas fuera, Moisés. Y Moisés no entró. Golpeó la piedra. Y Dios le dijo: ok, lo hiciste, pero lo hiciste mal. No puedes entrar. No puedes representarme así. Así que otro conquistará la tierra, no tú. ¿Por qué? Porque yo me pregunté por muchos años, desde pequeño, que yo escuchaba esas enseñanzas: ¿por qué Dios no lo dejó entrar? ¿Por qué desobedeció? Yo decía: pero si la gracia enseña que si desobedecemos Dios nos perdona. Pero en el caso de Moisés no había arreglo. ¿Sabes por qué? Porque Dios tenía que darle un mensaje a la iglesia. Moisés se equivocó y Dios usó el error de él para transmitir otro nuevo mensaje. Porque cada vez que tú te equivoques, Dios te restaurará y levantará algo nuevo de ti. Aunque tú te hayas equivocado, Dios convertirá algo bueno de eso. Dios usará tu divorcio para hacer algo bueno. Dios usará tu pasado para predicar algo bueno. Dios usará tus errores para hacer algo bueno con eso. Vengo a decirte que Dios es el Dios del reciclaje. Él no te desecha, Él te recicla, Él te cambia, Él te transforma, Él te vuelve a usar. Hay alguien entendiendo: Dios no te está rechazando, Él te está moldeando, Él te está transformando, Él te va a usar, Él te va a usar. Moisés no le habló a la piedra, le golpeó y Dios le dijo: no entrarás. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dijo, lo que Dios quería enseñarnos a nosotros es lo siguiente: aquel que no aprende a hacer que el agua fluya no puede entrar en la tierra prometida. Canaán, para el pueblo de Israel, Canaán era aquel territorio de Israel. Para nosotros, Canaán es el reino de los cielos. Lo que para Israel, lo que Canaán representaba para ellos, para nosotros es el cielo. Por eso nosotros no estamos enamorados de una tierra aquí abajo, estamos enamorados del reino de los cielos, la nueva Jerusalén, donde vamos a estar con Cristo por una eternidad. Ahora escucha esto: para entrar allí hay que aprender a escuchar la voz de Jesús, y tenemos que dejar que el Espíritu de Dios fluya de nosotros como ríos de agua viva. No endurezcas tu corazón. No te aproveches a veces de una expresión que yo uso un poco fuerte para hacerte el enojado y hacerte la víctima. Suaviza tu corazón, porque el que pierde más eres tú. Hello. ¿Qué ganas si quizás no tengo yo la habilidad para decirte las cosas de una manera muy bonita y terminas enojándote conmigo? ¿Qué ganas con eso?
Si al final lo que importa es escuchar la voz del Espíritu. No te fijes en cómo te lo digo, porque soy un ser humano que comete errores. Yo soy un ser humano que cometo fallas. Quizá mi manera de hablar, mi forma de ser, no es lo que tú esperas, porque tú no conoces mi proceso, tú no conoces mi vida, tú no conoces las lágrimas que he derramado, tú no sabes en cuántas áreas Dios me ha partido en 20 pedazos para ser lo que soy, para hablar como hablo. No te fijes en mis debilidades. Escucha lo que te digo por el amor de Dios y aprende a fluir del río del Espíritu. No hagas que mi trabajo sea difícil golpeándote en la cabeza diciendo: hermanito, venga, hermanito, llegue temprano, hermanito, ore, hermanito, deje ese pecado, hermanito, cántale al Señor, hermanito, deje el chisme, hermanito, ya deje la contienda, hermanito, deje el rencor, hermanito, vivan en paz, hermanito, ámense unos a los otros. Hermano, quítame la vara de la mano, por favor. Iglesia, quítame la vara. Quítame la vara de la mano, porque yo quiero pastorear esta iglesia con amor. Yo quiero pastorear esta iglesia con lágrimas en mis ojos, con ardor en mi corazón. Que el día que me tenga que ir a la presencia del Señor, yo sé que no importa cuántos problemas vengan, ustedes serán firmes y allá nos vamos a encontrar. Yo te invito a que cierres tus ojos conmigo en esta tarde. Cierra tus ojos. Habla con el Espíritu Santo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Dile conmigo: todo a Cristo yo me entrego. Quiero serte fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Síguele diciendo a Él: yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Síguele cantando al Señor y dile: todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Una vez más dile: yo. Cántaselo, iglesia, cántaselo a Él. Dile: Jesús, yo me rindo a ti. Ayúdame a obedecerte. Señor, dame un corazón humilde para escuchar tu voz. Pide al Señor en esta mañana. Dile: Señor, dame un corazón humilde. Doblega mi corazón, Espíritu Santo. Quiero ser sensible a tu voz. No quiero tener que caminar bajo los golpes de la vida, bajo los golpes de los sufrimientos y experiencias dolorosas. Quiero ser ese hombre, o dígale: quiero ser esa mujer. Quiero ser ese cristiano, ese hijo tuyo que escucha tu voz y quebranta su corazón. Ayúdame a ser humilde. Quiero caminar siguiendo tu voz. Te necesito en mí. Espíritu Santo,
como autoridad espiritual, como obrero asignado a esta iglesia, como pastor escogido por ti para predicar tu palabra. Yo intercedo por este rebaño, incluyendo a aquellos que hoy no pudieron asistir. Señor, cada oveja que tú has asignado a nuestro ministerio, cada alma que tú has asignado a nuestra casa, yo te pido que tú trates con ellos, que tú les mudes su corazón, como hiciste con el rey Saúl, que al salir de este lugar, al alejarse de este lugar, sean mudados en un nuevo hombre, y las mujeres sean mudadas en una nueva mujer, que sus corazones sean transformados. Entregamos cada rencor en tus manos, cada gota de ira la entregamos en tus manos, cada gota de vanidad la entregamos en tus manos. Todo lo que nos aleja de ti, todo aquello que nos descalifica, en el nombre de Jesús, Padre, te lo pido. Te pido que tú toques esta iglesia. Toca al Espíritu Santo. Ayúdame a llegar a donde mis fuerzas son limitadas, mi capacidad es limitada, pero tú puedes tocar sus corazones. Trae sanidad sobre cada uno de ellos, que ellos puedan aprender escuchando tu voz. Señor, aleja la vara de esta iglesia, que no tengamos que experimentar procesos dolorosos. Limpia las lágrimas de nuestros ojos y agudiza nuestro sentido espiritual, para nosotros poder escuchar tu voz y caminar en obediencia, alegres, contentos, sabiendo que ríos de agua viva fluirán de nuestro interior como una experiencia hermosa y agradable. Gracias, Jesús.